Buenas noches con todos los países y delegados aquí presentes. Damos inicio a la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el caso de Taiwán. El objetivo de esta sesión es debatir uno de los conflictos internacionales más delicados de la actualidad: la disputa política, territorial y diplomática entre la República Popular China y Taiwán. Durante esta asamblea se escucharán las posiciones de los países involucrados, directa e indirectamente, y también se analizarán las causas del conflicto original, las posibles amenazas a la paz internacional y las alternativas de solución a esta. Adicional, solicito a todos los representantes mantener el respeto diplomático y fundamentar sus intervenciones conforme dicta el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos. Dicho esto, podemos comenzar ya con esta Asamblea de las Naciones Unidas. Delegados y delegadas de las Naciones Unidas. Esta representación comparece ante este foro con el peso de la historia sobre nuestros hombros, pero con la frente en alto y una firme convicción de que la justicia internacional debe prevalecer sobre la coacción. Taiwán es una isla con un gobierno propio, un sistema democrático plenamente consolidado, una economía independiente y fuerzas armadas autónomas desde el año 1949. No somos una hipótesis política ni un territorio en disputa administrativa. Somos una realidad soberana donde 23 millones de voluntades eligen su propio destino día a día. Para entender el presente, la rigurosidad histórica es un deber ineludible. El conflicto que hoy nos convoca se origina tras la crueldad de la Guerra Civil China, donde el gobierno nacionalista se trasladó a Taiwán luego de la victoria comunista de Mao Zedong. Desde aquel quiebre en el siglo XX, los caminos de ambas regiones se bifurcaron de manera irreversible, mientras el continente optaba por un modelo de partido único. El pueblo taiwanés transformó su realidad a través del esfuerzo de generaciones, transitando pacíficamente hacia una de las democracias más vibrantes, progresistas y respetuosas de los derechos humanos y de las minorías en toda la región del Asia-Pacífico. Sin embargo, la República Popular China insiste de forma anacrónica en considerar que Taiwán forma parte de su territorio bajo el principio de una sola China, una postura que carece de sustento en la realidad fáctica, puesto que el régimen de Beijing jamás en un solo día de su historia moderna ha ejercido jurisdicción, ha recaudado impuestos ni ha gobernado sobre un solo centímetro cuadrado de nuestra isla. Pretender asimilar nuestra soberanía por la fuerza no es buscar la unidad, es un acto de anexión unilateral que viole el principio más elemental de esta organización. Actualmente, Taiwán mantiene relaciones económicas, culturales, comerciales fluidas y sólidas con gran parte del mundo. No somos un actor aislado por mérito propio, somos el corazón latente de la industria tecnológica global, el principal custodio de las cadenas de suministros de semiconductores y el socio indispensable para el desarrollo de la economía digital de todas las naciones aquí representadas. Nuestro compromiso con el progreso humano es inquebrantable y a pesar de nuestra exclusión forzosa
de los organismos internacionales, seguimos cooperando activamente en misiones humanitarias, salud pública y un desarrollo sostenible. A cambio de este espíritu de paz que recibe nuestro pueblo, enfrentamos constantes y desproporcionadas amenazas militares por parte de China, incluyendo agresivos ejercicios militares en nuestras aguas territoriales, una asfixiante presión diplomática sobre nuestros aliados y un sistema de aislamiento internacional que busca silenciar nuestra voz en foros donde se decide el futuro de la humanidad. Estas acciones no solo amenazan nuestra isla, sino que ponen en jaque la seguridad de Indo-Pacífico y la estabilidad económica global. Por todo ello, ante esta Asamblea General, Taiwán sostiene con absoluta legitimidad que el pueblo taiwanés tiene el derecho soberano y inalienable de decidir su futuro mediante el principio de autodeterminación, amparados en el artículo 1 de Naciones Unidas. Declaramos que el destino de nuestra nación no solo le pertenece a los ciudadanos que la habitan, ya que ninguna amenaza militar, ningún veto diplomático y ninguna narrativa de coacción podrá doblegar la libertad de un pueblo libre. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Reciban un cordial saludo del delegado de China, Lenin Daniel Cherpulanchi Keiso. La República Popular de China reafirma de manera inequívoca su posición histórica, jurídica y política respecto a la cuestión de Taiwán, de conformidad con el derecho internacional, el principio de soberanía estatal y las resoluciones adoptadas por esta Asamblea. En particular, la resolución 2758 de 1971 de la Organización de las Naciones Unidas. Existe una sola China, y Taiwán constituye una parte inalienable e inseparable de su territorio. Dicha resolución reconoce al gobierno República Popular de China como el único representante legítimo de China ante las Naciones Unidas, cerrando cualquier interpretación que pretenda otorgar a Taiwán un estatuto de Estado independiente o separado. Cualquier intento de promover el separatismo taiwanés carece de base legal y representa una grave violación a los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de los estados. China expresa su profunda preocupación frente a las acciones de ciertos países, particularmente Estados Unidos, que mediante cooperación militar, apoyo político y ventas de armamento a Taiwán, socavan la estabilidad regional y vulneran la soberanía de China, incumpliendo compromisos internacionales previamente asumidos y agravando las tensiones en la región del Asia-Pacífico. La posición de China es clara. La reunificación pacífica sigue siendo nuestra máxima prioridad, guiada por el diálogo y la coexistencia pacífica entre los pueblos a ambos lados del estrecho. Sin embargo, el Estado chino no renunciará a su derecho soberano de adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar su integridad territorial y la unidad nacional, especialmente frente a las provocaciones externas o intentos de secesión. Finalmente, la República Popular de China exhorta a la comunidad internacional a respetar plenamente el principio de una sola China, abstenerse de cualquier acción que fomente el separatismo y contribuir constructivamente a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región en estricto apego al derecho internacional y a las resoluciones de esta Asamblea. Gracias. Yo soy representante de Estados Unidos, el cual reconoce oficialmente la política de una sola China, pero también mantiene compromisos con la seguridad y estabilidad regional mediante el Taiwan Relationation. Nos preocupa fundamentalmente el incremento de maniobras militares chinas cerca de Taiwán, pues representa una amenaza para la paz internacional y el comercio global. Defendamos la resolución pacífica del conflicto y rechazamos cualquier uso unilateral de la fuerza.
Rusia respalda de manera categórica la posición de la República Popular de China respecto a su soberanía territorial y al principio de una sola China. Consideramos que la constante interferencia occidental en los asuntos internos de Pekín no solo viola las normas fundamentales del derecho internacional, sino que incrementa de forma irresponsable la tensión en la región. Histórica y legalmente, Taiwán forma parte indivisible del territorio chino. Por lo tanto, cualquier intento de instrumentalizar esta situación mediante provocaciones militares extranjeras, venta de armamento o diplomacia paralela unilateral pone en grave peligro la estabilidad de Asia-Pacífico. Por lo tanto, exigimos el cese de las presiones externas y el respeto absoluto a la integridad territorial de los estados soberanos. Continuando y hablando en la misma línea y el tema presentado en la presente asamblea, comparezco en calidad y en representación de Japón. Japón ha sido un país que se ha mantenido neutral durante varios conflictos armados a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, en esta ocasión, Japón hace un llamado al diálogo. Esto no solamente por el gran énfasis que tiene a nivel global y por las grandes catástrofes tanto económicas, ambientales y bajas civiles que tendríamos en caso de escalar a un conflicto de tal magnitud, sino también porque la seguridad de Taiwán está directamente comprometida con nuestro país, el país soberano de Japón. El mero hecho de que escale un conflicto armado y un conflicto de la escalabilidad que la que se trata en la presente reunión hace referencia a que esto significaría el bloqueo de una de nuestras principales rutas comerciales, la cual pasa por el Pacífico, lugar en donde se desarrollaría y se llevaría a cabo este atroz acontecimiento. Es nuestra responsabilidad como países desarrollados o de primer mundo, como algunos países nos llaman, hacer este llamado al diálogo, a hacer concientizar que dichos conflictos internacionales o dichos conflictos no solamente no traen nada positivo al mundo, sino que lo único que nos dejan es crisis económica, nos dejan miseria y nos dejan muerte de nuestros valientes soldados. Es nuestra obligación, vuelvo y recalco, como países o potencias mundiales, poder llamar al diálogo, para que los otros países no peleen y no haya problemas de tipo económico, ambiental, o en el peor de los casos existan guerras. Ya nos ha pasado y hemos visto con ejemplos anteriores en la historia de la humanidad que las guerras lo único que traen son destrozos y no se logra absolutamente nada. Para terminar mi intervención, y nuevamente como mencioné al inicio, Japón hace un llamado al diálogo, hace un llamado a que se solucionen las cosas por la vía diplomática. Hasta aquí mi intervención. Eh, Perfecto. Muchas gracias, excelentísimo señor secretario general, y un saludo respetuoso a todas las delegaciones presentes en este recinto. La Mancomunidad de Australia comparece ante esta Asamblea General con una profunda preocupación por las escalas de tensiones militares en el estrecho de Taiwán. Nuestra nación es una observadora distante en este conflicto. Somos un actor estratégico del Indo-Pacífico y cualquier alteración de la paz en esta región tiene el impacto directo e inmediato en nuestra seguridad nacional y en nuestra economía y el bienestar de nuestros ciudadanos. Queremos ser categóricos y transparentes en este foro. Australia mantiene el respeto de manera coherente su política de una sola China. No obstante, este reconocimiento diplomático no puede estar bajo ninguna circunstancia ser utilizado como una justificación para la coacción, la intimidación o el uso unilateral de la fuerza militar para alterar el status quo actual. Consideramos que el fruto de estos lazos a través del estrecho debe resolverse pacíficamente mediante diálogo directo y mutuo respeto en la voluntad de las partes involucradas. Señores representantes, el estrecho de Taiwán no solo es un asunto meramente doméstico, es una de las arterias marítimas más importantes del planeta.
Por esta agua transitan una gran parte sustancial del comercio global, incluyendo recursos energéticos y bienes tecnológicos de las cuales dependen las grandes naciones. El aumento de ejercicios militares y el despliegue de fuerzas y las demostraciones de poderío bélico en la zona no solo desestabilizan la región, sino que ponen en riesgo la seguridad de las rutas de navegación internacional. Por eso Australia hace un llamado enérgico a la máxima moderación, instando a la República Popular de China a detener las maniobras que incrementen el riesgo de un error de cálculo o un incidente militar involuntario que desemboque en una tragedia mayor. Exigimos con firmeza respeto irrestrictivo a la libertad de navegación y sobrevuelos, principios consagrados en el derecho internacional y en la Carta de las Naciones Unidas. Apoyamos plenamente los esfuerzos de mediación multilateral y nos sumamos a las voces que piden canales abiertos de comunicación para la reducción de riesgos. Concluimos y reafirmamos que Australia seguirá trabajando con sus socios internacionales para preservar la estabilidad y defender las normas que han garantizado la paz global desde 1945 y evitar un conflicto que pagaría muy caro la humanidad. Con esto termina mi intervención. Muchas gracias. Muy buenas tardes, honorable mesa directiva, distinguidos delegados. Mi nombre es Cristian Ortuño y hoy represento a México. México reafirma su compromiso histórico con los principios establecidos en organizaciones de las Naciones Unidas y la Carta de las Naciones Unidas, específicamente con el respeto a la soberanía de los estados, la no intervención y una solución pacífica de controversias. Ante los conflictos internacionales que actualmente preocupan a la comunidad internacional, México mantiene una posición de neutralidad activa. Esto significa que nuestro país promueve la confrontación ni la escalada de tensiones, sino que impulsa a un diálogo, la diplomacia y la cooperación internacional como mecanismos fundamentales para alcanzar la paz. La delegación de México considera que ningún conflicto debe resolverse mediante el uso desproporcionado de la fuerza y que las consecuencias humanitarias afectan principalmente a la población civil, vulnerando derechos fundamentales reconocidos por el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Asimismo, México reconoce que la importancia de fortalecer los espacios multilaterales, la negociación, específicamente dentro de esta organización, las Naciones Unidas, como un órgano encargado de preservar la paz y la seguridad internacional. Creemos firmemente que el diálogo entre las naciones debe prevalecer sobre cualquier interés público o militar. Nuestro país también hace un llamado a todos los miembros para respetar los tratados internacionales, proteger los derechos humanos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas conforme al derecho internacional. La cooperación entre estados es esencial para enfrentar desafíos globales actuales. México reitera que la diplomacia preventiva, la mediación y el respeto mutuo constituyen herramientas indispensables para construir soluciones duraderas y sostenibles. Finalmente, la delegación de México exhorta a la comunidad internacional, priorizando siempre la dignidad humana, el entendimiento entre nuestras naciones. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Yo vengo en representación de Ecuador. Ecuador reconoce la importancia de la soberanía estatal y la solución pacífica de conflictos. Nuestro país considera indispensable priorizar el diálogo diplomático y evitar acciones militares. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto al derecho internacional, la protección de los derechos humanos y la cooperación entre las naciones como pilares fundamentales para garantizar la paz y la estabilidad mundial.
Ecuador hace un llamado a la comunidad internacional para fortalecer los mecanismos de mediación y promover acuerdos que permitan resolver las diferencias mediante el entendimiento y el consenso, siempre en beneficio de los pueblos y de la seguridad colectiva. Muy amables, gracias. Como representante de India, observamos con profunda preocupación el incremento de las tensiones en las distintas regiones de Asia. La creciente rivalidad geopolítica, los conflictos territoriales y las amenazas a la cooperación internacional generan incertidumbre y ponen en riesgo la paz y el desarrollo de millones de personas. Consideramos que la estabilidad regional es un elemento esencial para la seguridad global. Un Asia pacífica y cooperativa no solo garantiza el bienestar de sus pueblos, sino que también contribuye al equilibrio económico, político y social del mundo entero. Es por ello que hacemos un llamado a todas las naciones a priorizar el diálogo y el respeto al derecho internacional y a la solución pacífica de las controversias. Es así que creemos firmemente que la diplomacia, la cooperación multilateral y el fortalecimiento de las relaciones entre los estados son las herramientas más eficaces para evitar la escalada de conflictos. Reafirmamos nuestro compromiso con la paz, la estabilidad y el trabajo conjunto para construir un futuro basado en la confianza mutua y la seguridad compartida. Muchas gracias. Alemania prioriza una estabilidad económica y diplomática global. Taiwán representa un actor importante en la industria tecnológica mundial. Es así que especialmente esto se enfoca en los semiconductores, logrando promover una solución pacífica mediante negociación multilateral. Buenas tardes. En esta intervención hablaré sobre la posición de Francia respecto al respeto al derecho internacional y la solución pacífica de las controversias internacionales. Francia sostiene que el derecho internacional es la base fundamental para mantener el orden y la paz entre los estados. Por esta razón, rechaza el uso de la fuerza como mecanismo para resolver conflictos internacionales, ya que considera que las guerras y confrontaciones militares generan graves consecuencias humanas, políticas y económicas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas y la Carta de las Naciones Unidas, los estados tienen la obligación de solucionar sus controversias mediante medios pacíficos, como lo son la negociación, la mediación, el arbitraje y la diplomacia. Francia defiende firmemente estos principios porque considera que el diálogo es la mejor herramienta para evitar conflictos armados y proteger la estabilidad internacional. Además, Francia apoya el fortalecimiento de los organismos internacionales y el respeto de la soberanía y de los estados. Desde su perspectiva, ningún país debe imponer sus intereses mediante la violencia o la amenaza militar, salvo en situaciones excepcionales reconocidas por el derecho internacional, como lo es la legítima defensa. La diplomacia permite construir acuerdos, mantener relaciones de cooperación y proteger los derechos humanos. En cambio, el uso de la fuerza suele provocar pérdidas humanas, desplazamientos forzados y crisis internacionales, que afectan no solo a los países involucrados, sino también a toda la comunidad internacional. En conclusión, Francia considera que el respeto al derecho internacional y la solución pacífica de las controversias son esenciales para garantizar la paz mundial. La diplomacia debe prevalecer sobre la confrontación militar, porque únicamente mediante el diálogo y la cooperación internacional es posible alcanzar una convivencia pacífica y estable entre las naciones. Muchas gracias.
Honorable Mesa Presidencial, distinguidos delegados. La República de Corea asiste a esta sesión con profunda preocupación por la creciente inestabilidad en el estrecho de Taiwán, una zona crucial para la seguridad y la economía global. Nuestra nación considera firmemente que la paz y la estabilidad regional no son negociables y que deben protegerse a través de la cooperación internacional y la reducción inmediata de las tensiones militares. Cualquier alteración unilateral del estatus que mediante el uso de la fuerza tendría consecuencias catastróficas. Corea del Sur, hacemos un llamado a las partes involucradas a apreciar el diálogo constructivo, fundamentando en el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Corea del Sur reitera nuestro compromiso basado en normas, la libertad de navegación y la resolución pacífica de controversias. La estabilidad del Indo-Pacífico es la estabilidad del mundo. Muchas gracias. Cedo la palabra a la mesa. Que los problemas internacionales deben resolverse mediante un mecanismo multilaterales, es decir, a través de la cooperación entre varios países, organismos internacionales, utilizando el diálogo, la negociación y lo más importante que serían los tratados internacionales que tenemos que hacerlo respetar. Además, tenemos que enfatizar qué es la estabilidad internacional. Solo puede mantenerse cuando los estados se respetan las normas del derecho internacional, tales como la soberanía de los estados, la solución pacífica de las controversias, la prohibición del uso de la fuerza, el respeto de los derechos humanos y, como lo dije anteriormente, respetar los tratados de cada estado o país que se han llegado. En síntesis, tenemos que ir al mejor diálogo. Retomando la palabra en esta Asamblea de la ONU, ya hemos escuchado la exposición del conflicto a tratar y también hemos escuchado la postura de diferentes países internacionales involucrados de manera directa e indirectamente en este conflicto. Toda vez que ya hemos escuchado el problema y la postura de los diferentes países, pasaremos ahora a la parte que nos compete en cuanto a la propuesta de una solución. Entonces solicitamos a los diferentes delegados de los países actualmente hoy reunidos que abran las propuestas concretas de solución que proponen en esta Asamblea General de la ONU. Bueno, como propuesta de la Unión Europea se va a llevar los siguientes puntos. Primero, mediación internacional supervisada por la Organización de las Naciones Unidas. Acuerdos de estabilidad regional para evitar tensiones militares. Protección del comercio internacional y las rutas económicas globales. Todo esto se va a realizar por votación. Se procederá a votar la propuesta más viable, que sería 3. Vamos a empezar con la primera, que sería la mediación internacional y el diálogo pacífico. La segunda es reconocimiento absoluto del principio de una sola China. Y la tercera sería ya la más drástica, que sería intervención militar defensiva en caso de la escalada. Esto se va a realizar de manera ordenada mediante una votación simbólica levantando placas o manos. Muy amable, gracias. Una vez que ya hemos analizado y escuchado la propuesta de los diferentes países hoy involucrados, de manera directa o indirecta, pues pasaremos a la etapa de votación. En esta nosotros procederemos a votar las propuestas más viables que hemos concluido en 3 propuestas viables para este conflicto. La primera es una mediación internacional y un diálogo pacífico. La segunda propuesta sería el reconocimiento absoluto del principio de una sola China. Y la tercera propuesta es la intervención militar de manera defensiva en caso de escalada. Entonces, a todos los
representantes y delegados de las naciones hoy reunidas, por favor, tomen un minuto para poder realizar esta votación. Tras la votación de los países se concluye de manera unánime que las tres propuestas de solución son aceptadas y se comenzarán a implementar a la brevedad. Se concluye de esta forma esta asamblea destacando que los conflictos internacionales deben resolverse mediante mecanismos diplomáticos y conforme al derecho internacional. El caso de Taiwán demuestra la complejidad de equilibrar soberanía, autodeterminación, seguridad internacional y estabilidad económica global. Agradecemos nuevamente a todos los representantes de sus naciones por estar reunidos el día de hoy y ratificamos que se comenzarán a implementar estas tres medidas mediante votación unánime. Tal es el caso que se puede dar por concluida esta Asamblea de las Naciones Unidas. Muchas gracias, una excelente noche para todos.